desde Nuevo Laredo irnos hasta Zacatecas para conversar con Maritza Buendía. Ella, además de ser doctora en humanidades, déjenme decirle que es una extraordinaria escritora que ha ganado el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen, también el Premio de Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas y, bueno, el Premio Nacional de Cuento Julio Torri. Ha sido becaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA y hoy comparte con nosotros aquí en Espacio Alternativo, y agradecemos a Alfaguara esta oportunidad, una novela que se antoja leerla inmediatamente después de la conversación, irnos a buscarla a la librería o pedirla también por alguna de las plataformas, comprarla a nivel digital, que es Cielo Cruel. Son 3 historias de una misma sangre, una misma familia, pero guiada por el deseo, y eso es sumamente interesante, atractivo. Es una novela generacional que narra el descubrimiento del deseo en 3 mujeres, 3 generaciones, una hija, una madre, una abuela. Al final de cuentas, cómo cada quien se enfrenta con el deseo, quizá con el erotismo, visto cada una desde su perspectiva, su mirada, sus necesidades. Y eso es algo que, por supuesto, está relacionado con cualquier ser humano. Gracias, Maritza, por tener la oportunidad de conversar contigo esta mañana sobre Cielo Cruel. La verdad, se antoja muchísimo poder leer esta novela. Tuve la oportunidad de verte un poco en esta conversación que tuviste justo con el tema del deseo, con Ana Clavel, que es otra extraordinaria escritora que también se ha dedicado mucho a esos temas. Sí. Y es una novela donde al irse metiendo a cada una de estas personajes, Mar, por ejemplo, o la madre o la abuela, también inclusive uno como hombre se va identificando por el deseo, por las necesidades, por el descubrimiento, por los temores, por los miedos, por el me dejo ir o no. Y a ver, platícanos precisamente de este cielo cruel. Al final de cuentas, el deseo es un cielo cruel. Sí, muchas gracias por tu presentación y por tus palabras, Héctor, y un gusto estar aquí en este programa contigo y con Rosa. Y bueno, gracias también porque seguiste la transmisión de la presentación que tuve con Ana Clavel hace unas semanas. Así es. Y bueno, Cielo Cruel, puedo decir que es una historia de amor, que son 3 historias de amor, pero son historias de amor poco convencionales. Es decir, cada uno de estos personajes, que sería la abuela, la madre y la hija, están buscando cómo explorar el deseo y cómo llegar a consolidar su vida a partir de ello. Es decir, ¿por qué digo que es una historia de amor no convencional? Porque no están esperando cumplir con los requisitos que tradicionalmente se esperaría a lo que entendemos todos como una historia de amor. Se nos ha dicho a través de libros, a través de películas, a través de nuestra misma familia, los amigos, nos van diciendo que debemos de amar de una manera. Pero ¿qué pasa si no es así? Si tenemos otros gustos, si tenemos otros instintos, si tenemos otros deseos. Entonces, cada uno de mis personajes creo que se plantea desde su contexto histórico que le toca vivir a cada una de ellas, se plantea esa pregunta, ¿no? Yo no entro del todo en los cánones establecidos. ¿Qué hago con mi deseo? ¿Qué hago con mi búsqueda? ¿Voy por ella? O me quedo, o me conformo con lo que se me dice que debo de hacer. Y creo que en ese sentido mis 3 personajes femeninos son arriesgados, son fuertes, no son víctimas en ningún momento, van por lo que ellas quieren, pero eso no implica, como tú mismo lo decías, que no tengan miedos, que Claro. no tengan dudas, que no, porque creo que como reto, como escritora y como escritor,
es tratar de plasmar a personajes que se sientan de carne y hueso. Entonces uno tiene que buscar la manera de transmitirles todos esos matices que como seres humanos tenemos a nuestros personajes. Y Marisa, fíjate que hay algo muy interesante cuando hablas pues de estas tres mujeres que son de diferentes generaciones, aunque sean de una misma familia, marcan, pues son tres generaciones. Y esto pues también lo estamos viendo retratado en nuestra vida cotidiana, eh, en la gente joven, las madres, las abuelas, pero sí estamos en un tiempo además de muchos cambios, porque además aquí todavía había ese matrimonio, la abuela, que viven juntos, pero aún así ella está en otras búsquedas. Sí. Y de pronto eso es lo que está ahorita pasando todavía, y siento que hay una parte generacional que a lo mejor se va a ir después perdiendo, porque ya no hay pues esos mismos deseos en las mujeres más jóvenes, hay otro, o de otra manera se van conformando. Pero lo que sí es importantísimo es que siempre tiene que haber deseo. Si no hay deseo, quedamos como en un vacío, y entonces el deseo viene siendo lo que te empuja a querer algo más, y a querer algo más. Y entonces, eso es lo interesante de lo que tratas en Cielo Cruel, que es desear, y bueno, hasta dónde y cómo encauzarlo, ¿no? Exactamente, me gusta mucho lo que dices, Rosa, porque estoy de acuerdo contigo. O sea, el desear es justo lo que nos mueve, es como una especie de motor que nos echa a andar el mecanismo de nuestras vidas casi que todos los días. Nos queremos algo más de lo que tenemos. Claro que el asunto es luego es ver hasta dónde ponerle esa pausa a nuestros deseos. De hecho, hay quienes dicen que deseamos por imitación, que el ser humano desea por imitación, que como vemos a los demás que desean cosas, entonces todos vamos como en ese movimiento de seguir deseando. Yo creo que es bueno en el sentido, el deseo siempre va a ser bueno en el sentido de que nos mueve justamente, de que nos hace hacer cosas. El deseo, la palabra deseo, la etimología viene que significa detenerse, hacer una pausa, y siderale, que son las estrellas. Entonces, cuando alguien desea, lo que en realidad estaría buscando es ese detenerse a contemplar las estrellas, esa pausa, ese entrar otra vez a esa profundidad de la vida. Y es lo que a mí me interesa con mis personajes, crear historias, crear personajes que sean capaces de encontrar otra vez el asombro ante la vida, encontrar otra vez ese lazo que nos une, no nada más con las cosas y con el mundo material, sino con algo todavía mucho más trascendental. Llamémosle cosmos, llamémosle amor, llamémosle sagrado, llamémosle arte, llamémosle, no sé cómo le querramos llamar, eso dependerá de cada uno de nosotros. Pero hay algo más que como seres humanos nos empuja a buscarlo. Y creo que esa es justamente la búsqueda que van a tener mis tres personajes principales. Estamos conversando con Maritza Buendía sobre su más reciente novela, Cielo Cruel. Y Maritza, sin hacer un spoiler, por supuesto, ¿cuál es la diferencia de esa búsqueda de ese cielo cruel, de ese irse hacia las estrellas, detenerse y hacer una pausa por querer irse a las estrellas, de esa búsqueda del deseo entre las tres personajes de Cielo Cruel, que aparte son diferentes generaciones? ¿Quién es la más arriesgada? Yo creo que las tres en su contexto. Por ejemplo, la abuela, ella le toca vivir un periodo muy conflictivo socialmente. Es un periodo posterior a la Revolución Mexicana, donde José Vasconcelos manda la consigna de llevar la educación a todos los rincones del país, y por supuesto había pues muchos profesores no querían ir a pueblos o ciudades muy pequeñas porque no tenían las condiciones. Entonces empezó a invitar a los alumnos más avanzados a dar clases. Esto es lo que le pasa a Belén, es una niña que se transforma en maestra en una edad obviamente muy temprana,
y que eso le cambia la vida y empieza a hacerse un personaje fuerte, como un roble, me lo imagino un poco, además de que vienen ahí historias de vida, de la pérdida de una hermana de una manera muy trágica. Ella está envuelta en tragedias y le toca vivir este periodo en donde los maestros son torturados, son perseguidos y son asesinados. Mi novela no es que sea una novela histórica, pero sí traté de buscar elementos históricos, sí me documenté, sí fui a ver algunas fuentes para poder contextualizar muy bien el periodo en el que iba a localizar o iba a ubicar a cada uno de mis personajes. Entonces, dentro de todo este contexto, la abuela Belén se da cuenta, a pesar de que está casada, y eso que se casa a una edad muy grande para la época, como 22 años, algo así, para la época eso era ya muy grande, y solo tiene una hija, que también es algo como raro, digamos, para esa época, se da cuenta de que ella puede autocomplacerse, de que ella es una mujer plena y que no necesita necesariamente la compañía de un hombre para ser feliz. Entonces creo que ahí ya viene como esa primera transgresión que hace la abuela en un contexto donde todo parecería ser justo lo contrario, ¿no? O sea, la mujer no trabaja, la mujer se queda a tener hijos, la mujer se casa joven, en fin, todas estas cuestiones que ya sabemos que suceden. Y en el caso de la madre, por ejemplo, la madre viene de que es Gloria, viene de una situación de migración. Justo han pasado varios años que han estado trabajando en Estados Unidos, tanto ella como su esposo. Regresan a Cielo Cruel, a este lugar que puede ser cualquier ciudad, digo yo, del interior de la República, y descubre nuevamente o se encuentra nuevamente con sus deseos que siempre han estado ahí, que es, en realidad el deseo principal es que ella siempre ha estado enamorada de su mejor amiga y que quiere y se plantea y busca todos los recursos para integrar a su amiga en la relación del matrimonio, sin que esto ocasione conflicto. Es decir, el matrimonio sabemos que es una institución que está bastante arraigada todavía en nuestra cultura y que el matrimonio lo que te pide a grosso modo es una relación bidireccional, ¿no? Entonces esa relación bidireccional lo que hace o lo que se supone que debe de hacer es que una vez que contraes matrimonio ya no tienes deseos, ya no puedes ver a otras personas, ya no puedes anhelar otras cosas, ya no, porque ya estás en una relación bidireccional. Y más en esa generación, por supuesto. Yo creo que todavía, todavía mucho. Sí, claro que han ido cambiando las cosas, pero cuando hablamos del concepto de matrimonio como concepto, eso sería una relación, un contrato institucional y todo que pide una relación bidireccional y que a muchas personas les funciona, ¿eh? Yo no digo que no funcione ese contrato, a muchas otras no. El problema es que se hace con todas esas personas que no les funciona a lo mejor ese contrato. Y lo que se plantea el personaje de Gloria es justamente eso, qué hacer, ¿no? Yo me siento feliz con mi esposo, pero a la vez tengo otros deseos. ¿Qué puedo hacer con ellos? Y bueno, por último estaría el personaje de Mar, que ella desde que nace hasta que va creciendo tiene el deseo, por ejemplo, de conocer el mar, es decir, sí es una historia en torno al deseo, pero no nada más un deseo corporal, sino un deseo que involucra también una inteligencia de la piel, una inteligencia de las emociones y una inteligencia de cómo explorar el mundo a través del deseo. Y ahí es donde entra su relación después con un hombre menor, que también es algo que todavía sigue siendo muy cuestionable. Y Marisa, fíjate que, o sea, al final de cuentas, las historias van pasando entre, digamos, un deseo de los deseos, pero digámoslo más como entre la vida y la muerte, entre pulsión de vida, pulsión de muerte. O sea, es, si deseo, aunque sea algo prohibido, pero deseo, entonces me permite avanzar. Pero si lo tengo, puede ser también una pérdida, si esto no es aceptado o si ocasiona un caos. Entonces es como
es ir avanzando, pero muy tortuosamente, ¿verdad? O sea, todo el tiempo. Pero al final estamos viendo que, bueno, así funciona en la vida. Hay muchos deseos que los tienes que domar o los tienes que controlar porque así se debe hacer moralmente o socialmente, y entonces siempre queda ese deseo sin concluir. Entonces, es realmente, pues esto es como no nada más es una historia, esto realmente es, yo creo, como el encontrar en cada uno de nosotros desde la niñez, es ese deseo de lo que quiero tener, pero no lo puedo tener. O sea, el niño que quiere estar siempre con la madre, pues sí, pero tu madre está compartida, no la puedes tener todo el tiempo, entonces hay que ceder al hermano. Entonces, digamos que es muy interesante, pero a mí sí me llama mucho la atención, porque bueno, tú eres muy joven, pero esta cuestión generacional, porque yo veo las mujeres jóvenes ahora, pues no tienen siempre claro en su camino un matrimonio, una vida de mujer con muchos hijos, inclusive no quieren muchas tener hijos o muchos. Entonces, pareciera como que esta novela de Cielo Cruel de pronto también es como nos estás presentando como un rompimiento, como, ¿qué sigue después de Cielo Cruel? Sí, yo también me lo pregunto mucho, Rosa, cómo plasmar el deseo. Y esto que dices es muy cierto, siempre va a haber una cuestión de insatisfacción también detrás de todo deseo, porque está ese límite muy endeble entre el deseo que te hace generar cosas y que te lleva hacia algo de movimiento y que puede ser algo beneficioso, también hacia ese otro deseo que te lleva hacia lo oscuro, hacia la tortura o a este ser como siempre insatisfecho que podemos llegar a ser como seres humanos, ¿no? Tenemos algo y luego queremos otra cosa, tenemos algo y otra cosa, ¿no? Y estamos como en lucha con nosotros mismos. Ay, me hiciste recordar unas palabras hay unas cartas medievales que son una historia de amor bellísima, que a mí me gusta mucho, que son las cartas de Abelardo y Eloísa. Y Eloísa es toda pasional, toda entregada con el amor de Abelardo, y Abelardo es más racional, aparentemente está más como en la escolástica, en el pensamiento escolástico, y la escolástica medieval, y por eso es como más templado. Y esta Eloísa no, Eloísa es toda pasión ahí, todo movimiento. Pero dice, y es muy interesante porque ellos, bueno, tienen relaciones y demás, y él le propone matrimonio a ella, y ella se niega al matrimonio. Y estamos hablando del siglo XI, XII, ¿no? Ella se niega al matrimonio y dice una frase que me parece que es muy interesante. Dice, solo se desea lo que no se puede poseer. Y entonces yo creo que ahí hay mucho de sabiduría y mucho de representación de cómo somos como seres humanos. En el caso de mis personajes, tienen esta búsqueda del deseo y desean, vaya, ser felices. No sé si lo logren, ¿verdad? Eso tampoco no lo puedo asegurar, ¿no? Pero ellas desean un bienestar y por lo menos el intento se hace, creo yo. Yo creo que por eso nos identificamos, y no importa sean mujeres o seamos hombres, nos identificamos con estos personajes porque todos tenemos deseos y esa necesidad de encontrar algo que nos hace falta, y muchas veces también ya cuando lo tenemos decimos, ay, ni era para tanto. Sí. Quiero decirle a la audiencia que por ejemplo, Maritza tiene atrás de ella un gran pizarrón, que es una pared donde va apuntando muchas ideas escográficas y todo eso. Estoy viendo que dice atrapasueños, sueño ridículo. ¿Cómo, cuando tú quieres, por ejemplo, cuando pensaste en escribir esta historia, quiero pensar que también todo lo que pusiste en ese pizarrón, cómo van naciendo las historias, las ideas, cómo vas trazando también tus sueños de crear una historia,
o una novela en este sentido y cómo lo plasmas en este pizarrón. Es muy interesante. Sí, implica mucho trabajo. Esta es una novela, Cielo Cruel, que más o menos me llevó 6 años y una pandemia que se atravesó por ahí. Y bueno, claro, yo me dedico también, tengo mi trabajo, tengo mi familia, no, yo quisiera ser algún día completamente escritora, quizá algún día lo logre. Pero sí parto, por lo regular una novela, me nace la idea, tengo el inicio y tengo el final. Y a veces tengo que, mi camino, la parte de más trabajo es cómo voy a llegar a ese final. Son imágenes a veces que tengo. Quiero terminar con una ciudad devastada, es un ejemplo. ¿Cómo voy a hacer para llegar a esa ciudad devastada? ¿Qué personajes necesito? ¿Cómo los muevo? Y sí parto de hacerme esqueletas, apuntes y borradores y demás. Y sí, esta es una pared que tengo en mi estudio, que es una pared que simplemente está enjarrada y que pedí que así me la dejaran porque me sirve como una especie de pizarrón grande, grande, en donde me puedo quedar contemplándolo horas para tratar de imaginarme visualmente a cabalidad cómo sería, cómo se está moviendo mi novela, ¿no? Entonces puedo poner un capítulo acá, otro acá, le voy moviendo. En el caso de Cielo Cruel, la estructura la pensé un poco como una trenza, en donde el eje principal para mí es Mar y Alejo, la historia de Mar y Alejo, pero se van entrecruzando las historias de Belén y Severino y la historia de Gloria y de Fernando. Pero el eje conductor sería, creo yo, la historia de Mar y de Alejo, y a partir también un poco que ahorita lo mencionábamos, como de este deseo de rescatar historias del orden de lo cotidiano. Es decir, que, por ejemplo, el nacimiento, ¿no? Que cuando nacimos y nos preguntamos nosotros mismos todas las historias o todos los eventos que sucedieron el día y la hora en el que yo nací, pues tenemos ahí una multitud de elementos narrativos que pudiéramos llegar a plasmar. Maritza, que tú has dicho que en algunas entrevistas que, bueno, creciste con tu abuela. Sí. ¿Qué tanto de tu historia personal te movió también a escribir Cielo Cruel? De esta manera también, en esta estructura. Sí, yo crecí con mi madre murió cuando yo tenía como 8 años y crecí con mi abuela, mi padre se fue. Y yo creo que sí, que hay mucho de esa búsqueda de personajes que a lo mejor no tuve en vida propia, que no he tenido en vida propia y que a lo mejor en mi literatura me hace como buscarlos, como llamarlos, como crearlos y darles vida. Ahora, estoy segura de que si mi abuela o mi madre se leyeran en mis novelas, no iban a encontrarse, no iban a reconocerse y no sé qué pensarían, pero parten de mí y eso es lo rico creo que de la literatura y de la escritura de ficción, porque es algo que parte muy de mí, de algo a lo mejor que viví, de algo que escuché, de algo que me comentaron, pero que al momento en que lo estoy escribiendo aquello se transforma en otra cosa, ¿no? Se vuelve literatura. Claro, claro, y esa es parte de la creación, que todos tenemos una historia que se ha ido conformando desde el nacimiento y por supuesto ni nos acordamos tal vez, sí. Pero pues ahí nos viene moviendo, nos viene empujando. Y también había escuchado que de tus autoras, escritoras que son extranjeras, por ejemplo, hablaste de Marguerite Duras. Sí. Y de 2 novelas de ella, que fue, bueno, El amante y bueno, la historia que ella tuvo al final con el hombre que estuvo acompañándola hasta que ella muere, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso, no sé si influyó también en esta historia, en esta novela. Sí, yo quisiera, Rosa, que la prosa de Marguerite Duras estuviera también en mi prosa, porque es una escritora a la que admiro muchísimo y que es una de esas escritoras que yo me he encontrado de que no, es una escritora que la odian o la aman,
pero no todo el mundo dice, qué buena es Marguerite Duras, pero los que decimos que es buena, yo creo que la amamos, así como que nos entregamos a su prosa. Me encanta la manera como ella escribe, tiene una especie como de fraseo con oraciones cortas, seguidas de puntos, e incluso como con mucho aire en sus oraciones. Y a mí me parece que eso le da como una poética muy, muy especial, muy densa y muy como de misterio, no sé, como mucho enigma en sus personajes. Y esta manera que tiene ella viene de la tradición del Nouveau Roman francés, que justo busca romper con la tradición literaria de la novela anterior, en donde si pensamos en esas grandes novelas, no sé, siglo XIX, que son bellísimas, por supuesto, las de Tolstoy, las de Dostoyevsky, Flaubert, son grandes novelas donde te describen todo, 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 ¿no? Hasta el peine de Ana Karenina te lo pueden describir, ¿no? Y toda la genealogía, de dónde vienen, y luego de pronto te encuentras con estos autores mucho más contemporáneos, donde de pronto son dos personajes, hombre-mujer, o dos personajes, dos cuerpos, que están en una habitación. ¿Y qué es lo que hacen? Y eso finalmente te abre la imaginación, ¿no? Sí, finalmente uno puede, a partir de ahí, pues ahora sí que también crear sus propios sueños, ¿por qué no? Gracias, Maritza Buendía, gracias por llevarnos a este cielo cruel, a este mundo de los deseos, y les invitamos a leer, a buscar esta novela, Cielo Cruel, de Alfaguara. Gracias, Maritza Buendía. Y también gracias a todos ustedes que nos escucharon, y qué tal si nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos.